Muy buenos días, bienvenidos a quienes se van integrando. Muy buenos días, bienvenidos a quienes se van integrando. Buenos días, profe. Muy buenos días. Buenos días, profe. Muy buenos días. Vamos a esperar un minuto más mientras se van incorporando sus demás compañeros. Para este día tenemos una agenda bastante diferente. Vamos a estar trabajando de dos formas, lo que es el contenido que vamos a estar desarrollando para este día, que es sobre la normalidad química y fracción molar. Y estaremos ejercitando lo que es una parte práctica, que ya más adelante les voy a explicar en un simulador. Para lo cual, solo para darles este anuncio antes de arrancar con la agenda del día, vamos a estar ganando puntos. Si realizan esa actividad práctica, se va a ponderar y de esa forma esos puntos se le pueden aplicar sea para su nota de examen, para que subamos a esa calificación, o bien para la guía de esta semana. Así que solo para darles ese anuncio mientras esperamos que se incorporen sus demás compañeros. Si me hacen el favor de compartir el enlace o recordarles a sus demás compañeros para que ingresen, por favor. Si los ven conectados, solo para hacerles mención y que se incorporen al proceso si tienen a disposición. Muy buenos días, bienvenidos. Bueno, ahora sí vamos a arrancar. Primeramente, tengan muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Asimismo, siempre deseando de que se encuentren bien de salud ustedes y su familia. Para este día vamos a estar desarrollando una agenda bastante interesante, ya que está relacionado a una práctica que vamos a realizar en un simulador virtual, como también a dos contenidos que son fundamentales dentro del área de la química, que son la normalidad y asimismo la fracción molar, que son dos aspectos que están relacionados a lo que hemos estado desarrollando en las clases anteriores, como las unidades físicas de concentración, asimismo la molaridad, la molalidad. Pues estos dos contenidos están enlazados en uno solo y es asimismo los últimos contenidos de la unidad 6. Ya con esto vamos a cerrar esa unidad y para este día, como les mencionaba, vamos a estar realizando esa actividad práctica. Así que en la agenda de trabajo tenemos como primer punto lo que es el saludo y bienvenida. Luego tenemos el desarrollo del contenido, normalidad y fracción molar, el cual será desarrollado para este día. Luego tenemos la ejemplificación cotidiana de estos dos aspectos de la química, tanto la normalidad y fracción molar. Veremos en ejemplos cómo se aplican, así también cómo se calculan cada una de las cantidades, ya sea de normalidad o fracción molar de una mezcla o una combinación química. Así también, para esta sesión vamos a estar rotulando la unidad 7 enlaces químicos, ya que con estos dos temas cerramos ya lo que es la parte de la unidad 6 y vamos a empezar a rotular lo que es la unidad 7 para quedarnos ya las consiguientes actividades. Luego tenemos el desarrollo del foro virtual, la importancia de los compuestos químicos y los electrones de valencia en la química. Este punto del foro virtual lo vamos a trabajar hasta después de vacaciones, ya que como sabemos tenemos únicamente clases de una forma en la cual cubrimos las 2 horas clase en un solo día, pues para prepararnos mejor para este foro virtual en el cual todos vamos a participar, lo vamos a dejar hasta después de vacaciones para que se preparen. Ya les voy a dar más las directrices y la información de cómo vamos a trabajar este foro virtual para que de esa forma nos involucremos y participemos. Y como último punto, retroalimentación de la jornada y cierre. Así que estos son los puntos de agenda que vamos a estar trabajando tanto para esta sesión como para la consiguiente sesión de trabajo. Así que les voy a pedir por favor de que anotemos la agenda de trabajo y me informan cuando ya hemos hecho ese procedimiento.
Ya, profe. Muy bien, gracias por informar. Ya, profe. Gracias por informar. Muy bien. Como les mencionaba, ahora vamos a estar abordando estos aspectos bien importantes dentro de la química, que es la normalidad y fracción molar, que dicho sea de paso, son aspectos que también vienen dentro de la guía de esta semana. Vienen evaluados lo que son ejercicios de normalidad química, como también ejercicios de fracción molar. Muy bien, gracias por confirmar de que anotamos la agenda de trabajo. Bueno, en razón del tiempo vamos a dar paso al siguiente punto, que ya son el desarrollo de los contenidos. Si en dado caso no han anotado alguno de los puntos de agenda de trabajo, no se preocupen. Luego les voy a facilitar el documento de la presentación para que puedan copiar lo que son esos aspectos. Así que vamos a dar paso ya a la siguiente lámina. Bueno, vamos a arrancar entonces con los temas de este día, que son referentes a la normalidad química y la fracción molar. Antes de arrancar, en las clases pasadas, hemos estado desarrollando aspectos que tienen que ver con medición de concentración de sustancias, tanto en relación a los moles sobre los litros de solución, como también lo que son los moles divididos entre los kilogramos de solución. Y a raíz de ello aparecen estos dos conceptos, estos dos aspectos también dentro de la química de las concentraciones, la cual nos permite hacer mediciones de aspectos más específicos o particulares. Y para iniciar, vamos a abordar lo que es la normalidad química. Cuando hablamos de la normalidad química, hablaremos de un aspecto de la química en el cual la medición se realiza con base a un equivalente en gramos de soluto. Como vimos en las clases pasadas, el soluto es la cantidad menor que se encuentra en el interior de una mezcla química. Y esa cantidad de soluto va a ser proporcional dependiendo del porcentaje que haya, asimismo de solvente, dentro de la mezcla química. Y la normalidad química nos permite, ya que se aplica en el área de la medicina, encontrar lo que son los equivalentes del soluto en gramos que se encuentran dentro de los litros de solución, a diferencia de la molaridad química y de la molaridad, en la cual únicamente hacíamos lo que es el cálculo de los moles que se encontraban del soluto dentro de los litros de solución o kilogramos de solución. Y a partir de este concepto de la normalidad química, dentro del área de trabajo de los químicos, permite hacer, como les mencionaba, esas mediciones más específicas, ya que encontrando lo que son los gramos del soluto, a partir de la masa molar de la fórmula química de la solución, podemos hacer ese cálculo de n, que es el valor de la normalidad, para ser más precisos en cuanto a la concentración del soluto dentro de la solución química. Tenemos acá lo que es la fórmula, tenemos de que n representa lo que es la normalidad. La normalidad química va a venir dada por esa letra, la cual es igual al equivalente en gramos del soluto divididos entre los litros de solución. Y a partir de esta fórmula, que aparentemente no es muy compleja, ya que solo implica una división de un equivalente en gramos de soluto entre litros de solución, podemos encontrar esos aspectos específicos como también concentraciones más particulares del soluto en gramos
dentro de los litros de solución. Pero cabe aclarar de que este concepto de la normalidad apareció a partir del equivalente en gramos. En la química, como tuvo un desarrollo acompañado al desarrollo de la física, se encontró a partir de lo que es 1 gramo de hidrógeno, el valor del equivalente de todas las sustancias químicas que se encuentran en la tabla periódica. ¿Y qué sucedió en ese proceso? De que el equivalente en gramos se toma como parámetro o base lo que es el átomo de hidrógeno. Y como todos sabemos, el átomo de hidrógeno es el 1 en la tabla periódica, lo que significa de que tiene un protón, un neutrón y un electrón. Y así también su masa molar o su masa atómica es de 1 UMA. Y ese 1 UMA, que es unidad de masa atómica, equivale directamente a 1 gramo. Esa es la equivalencia en gramos de el átomo de hidrógeno en cuanto a su peso atómico. Y a partir de esas equivalencias en gramos, podemos determinar, como les mencionaba, con este concepto de la normalidad química, que es un área de trabajo bien interesante en esta área de las ciencias, encontrar los valores de los gramos disueltos en 1 litro de solución. Y todo ese concepto, como les mencionaba, del equivalente en gramos, proviene de lo que es encontrar el valor del peso atómico del hidrógeno a partir de los gramos que contienen. Y así es como apareció también este otro concepto, que es el concepto de átomo-gramo, que dentro de la tabla periódica, a partir del UMA, de la unidad de masa atómica, se hace la equivalencia directa a átomo-gramo. Y de esta manera podemos encontrar de cualquier fórmula química cuál es su valor en gramos. Imagínense, el átomo de hidrógeno tiene un peso de 1 gramo, un átomo gramo. Y así podemos encontrar el valor de cada átomo, que son aspectos de la materia invisibles que nadie ve, sin embargo tienen su masa. Y esa masa la podemos expresar en gramos y en relación a los litros de solución podemos encontrar el valor de la normalidad, ya que como les mencionaba, la normalidad química es una área muy precisa, incluso más precisa que el área de la molaridad y la molalidad química. Así también, cuando hablamos de la normalidad, podemos mencionar otros aspectos, como lo son los componentes químicos. Veamos esta imagen. Como podemos observar, tenemos lo que es un proceso de mezcla o combinación química, en la cual, como hemos visto en las clases pasadas, para que exista una mezcla deben de existir básicamente 2 componentes, que es el soluto, que es la cantidad que se encuentra en menor proporción, y tenemos el solvente químico, que es la cantidad que se encuentra en mayor proporción. Y cuando ocurre lo que es la interacción entre el soluto y el disolvente o solvente de otra manera, se produce lo que es una mezcla. Y esa mezcla puede ser heterogénea u homogénea dependiendo de la naturaleza de los componentes. Para ponerles un ejemplo, pongamos que el soluto es azúcar y el disolvente es agua. ¿Qué sucede? Nos va a dar una mezcla el azúcar más el agua, que será una azucarada. Y esa azucarada, como sabemos que está dividido por sustancias de diferente naturaleza, será una mezcla, por ende, heterogénea, porque son elementos diferentes los que se han combinado. Sin embargo, cuando son de la misma naturaleza química, de la misma familia periódica, van a ser mezclas homogéneas. Y así es como tenemos lo que es la normalidad, que se refiere a lo que son a las partículas. Todo esto va a nivel microscópico, a medir los gramos, cuántos gramos de soluto hay en relación a los litros de solución. Y esos gramos de soluto, como sabemos, hay partículas de soluto, las cuales vamos a encontrar a nivel de la mezcla. Y para ser más preciso que la molaridad química, que es más microscópica y asimismo también la medida no es tan precisa como la normalidad química, empleamos ese concepto para conocer a partir de los gramos del soluto ese valor en particular de la normalidad química. Y así como vemos, tenemos las partículas del disolvente que se encuentran en mayor proporción y así también son de mayor tamaño que las partículas de soluto,
Y acá vemos ya a nivel de las partículas de la disolución, cómo se encuentran presentes tanto las partículas del disolvente y las partículas del soluto. Están rodeadas entre sí, unidas por enlaces químicos, sin embargo, no están disueltas las moléculas, sino que únicamente están agrupadas por esos enlaces covalentes para poder formar la disolución química. Asimismo, otros aspectos que mencionar de la normalidad química que se utiliza, como les mencionaba, en el área de la medicina. Es un concepto bien empleado para hacer lo que son las mediciones de los medicamentos. No sé si se han percatado, pero en la parte de la etiqueta del medicamento, en especial los jarabes, está lo que es un apartado donde aparece equivalente gramos. Y a partir de la normalidad química, se emplean las cantidades precisas de soluto con base a los gramos para poder generar lo que es un balance del jarabe, que no haya mayor concentración de un componente que del otro, y de esa forma no sea nociva para nuestra salud ese medicamento. Ahora bien, para abrir el hilo de participaciones, aparte de los ejemplos mencionados como el área de la química, asimismo también el área de la medicina, ¿en qué otras áreas consideran de que se puede aplicar este concepto de normalidad química? Si vemos de que tiene relación con hacer medidas más precisas de las combinaciones químicas. ¿En qué otras áreas consideran que puede ser de mucha utilidad emplear la normalidad química? Sí, pueden habilitar su micrófono, participar en el chat. ¿En qué otras áreas de la medicina o otras áreas como la área industrial consideran ustedes que puede aplicarse lo que es este concepto de normalidad para realizar medidas más precisas de la cantidad de soluto dentro de un disolvente? Muy bien, plantea en el chat, cuando uno cocina, puede aplicarse la normalidad química, pero en sí, más referido está la normalidad química, ya procesos en los cuales formamos ya soluciones líquidas. Más que todo eso está orientada a la normalidad química, donde hay una relación de gramos de soluto con los litros de solución. Pero muy bien, excelente ejemplo. Bueno, como les mencionaba, un ejemplo claro y bastante cotidiano son los jarabes. La mayoría de jarabes que venden de forma común lo que son las farmacias y así también expenden lo que son los hospitales. Toda esa gama de jarabes son provenientes de la aplicación de la normalidad química. La normalidad química permite generar ese balance entre los componentes para que de esa forma la solución que es el jarabe sea benéfico para nuestra salud y no genere un efecto nocivo o un efecto secundario. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Ahora vamos a ver lo que es la fracción molar. La fracción molar es el otro componente complementario a la normalidad química, pero cabe aclarar de que, como bien dice la palabra fracción, trata de medir aspectos más específicos y aún más microscópicos que lo hace la normalidad química. Incluso se dice dentro del área de la química y los compuestos químicos y las mediciones que se realizan, de que la fracción molar es la medida más precisa porque trabajamos directamente con la cantidad de fracciones de moles de soluto disueltos dentro de una solución química. Es así como considerar el siguiente ejemplo, como tener una limonada y conocer cuántas fracciones de la limonada pertenecen al jugo de limón. Y la fracción molar, como bien lo dice el término, se refiere a lo que es a la cantidad de moles de cada uno de los componentes en relación a la totalidad de los moles de la disolución. ¿Qué significa eso? En otras palabras, de que podemos medir
con certeza y con precisión cuánta cantidad vamos a tener a nivel de fracciones de partes por millón de el soluto en relación a la solución total que hemos formado o a la mezcla química en otras palabras. Y a partir de ello, la fracción molar se representa a través de una X y en especial la fracción, bien, la podemos medir la fracción del soluto o bien podemos medir la fracción del solvente. Dependiendo de ello, colocamos X soluto va a ser igual a N soluto, que es la cantidad de moles de soluto, divididos entre el producto de la sumatoria de N soluto más N solvente. Y a partir de esta fórmula es como podemos encontrar las fracciones a nivel microscópico, a nivel molecular, de cuántas van a pertenecer a lo que es al soluto o al solvente, sea el procedimiento de la medición. Y de esta forma podemos encontrar con exactitud ya las concentraciones a nivel de partes por millón, como también de partes por litros de solución. Y de esta manera podemos hacer, como les mencionaba, esa medida más precisa y dentro del área técnica química se aplica para aspectos en los cuales se utiliza, por ejemplo, en cuanto a la contaminación de los ríos. Cuando hay lo que es que disuelto lo que es de alguna industria, alguna sustancia nociva para lo que es el ecosistema de río, se utilizan lo que son mediciones de fracciones para ver si el agente es nocivo para la salud de la flora y la fauna del ecosistema de río, o así también para determinar si están en niveles aceptables para que funcione de forma normal lo que es el ecosistema de río. Así también en cualquier proceso donde ocurra lo que es una contaminación, se utiliza lo que es esta medida de la fracción molar para determinar, como les mencionaba, con mayor precisión lo que es los grados, las fracciones que pueden haber de un soluto dentro de una solución química. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de las variaciones. Toda esta cuestión de la fracción molar se determina a partir de las variaciones que puede tener una solución química en un proceso de reacción. Acá tenemos 3 recipientes. Cada recipiente tiene un tiempo. Tiene lo que es 0 minutos, el primer recipiente, luego el segundo recipiente tiene un tiempo de 10 minutos y el último recipiente tiene un tiempo de 30 minutos. Cada uno tiene en el subíndice lo que es un valor A de 10 moles para el primer recipiente y B de 0 moles. En el caso del segundo recipiente, 7 moles, en el caso de A y de B, 3 moles. Y en el caso del tercer recipiente, A tiene 5 moles y B tiene también el mismo valor de 5 moles. Y claramente vemos de que las fracciones pueden variar, como vemos acá en esta sucesión de esta prueba química, en razón del tiempo. Y así también, dependiendo de las concentraciones de los moles, así será la variación que puede sufrir lo que es la fracción molar, ya que la fracción molar depende directamente de los moles del soluto como los moles del solvente. Bueno, ahora vamos a pasar ya a la parte de ejemplificaciones. Cómo calcular sea el valor de lo que es la normalidad química, como también de la fracción molar. Así que voy a pedir a algún voluntario que me haga el favor de leer el enunciado del ejercicio para pasar luego a su explicación. Un voluntario que me haga el favor de leer el ejercicio. Yo, profe. Gracias. Encontrar la normalidad de una solución de hidróxido de magnesio OH, ¿no?, que contiene 75 gramos de esta sustancia en 1.5 litros de solución. Muchas gracias. Acá tenemos lo que es un problema relacionado a una solución de hidróxido de magnesio. Allí vemos la imagen de esta solución. No sé si ustedes conocen este medicamento, pero se emplea como un agente antiácido para las personas que tienen problemas del estómago relacionados a la gastritis o al reflujo gastroesofágico. Se emplea lo que es esta solución de hidróxido de magnesio, que también se le llama de forma común o popular, de forma vulgar, como leche de magnesia, la cual ayuda a contrarrestar los efectos de la gastritis.
Y acá tenemos esta solución que contiene lo que son 75 gramos del hidróxido de magnesio, los cuales están disueltos en 1.51 litros de solución. Allí claramente tenemos los datos, tenemos litros, tenemos gramos de masa y así también tenemos lo que es la fórmula química del hidróxido de magnesio. Ahora bien, para poder resolver estos ejercicios, primeramente debemos de reconocer ciertos valores. Y un valor que debemos de reconocer primeramente es el valor de la masa molar de la fórmula química de la solución. En este caso, como es de hidróxido de magnesio, el valor de la masa molar es de 58 gramos. Este valor ya se lo daré en cada uno de los ejercicios. No hay que encontrarlo ni desarrollarlo, pero si es necesario reconocerlo, ya que es bastante fundamental para los consiguientes procedimientos que realizaremos. Luego, también es importante reconocer los radicales. Los radicales son los números que se encuentran en el subíndice del paréntesis. Como tenemos entre paréntesis encerrado lo que es el OH, que es una solución de hidróxido, el 2 significa la cantidad de radicales. Por tanto, la fórmula de hidróxido de magnesio posee 2 radicales. Ahora bien, como primer paso es de encontrar el peso equivalente. ¿Cómo vamos a hallar el peso equivalente? El peso equivalente será igual a la división de la masa molar de la fórmula química del hidróxido de magnesio dividido entre los radicales. ¿Cuántos radicales tenemos? 2, ya que únicamente hay un 2 en el subíndice del paréntesis. Hacemos la división, 58 gramos entre 2 radicales nos dará 29 gramos del peso equivalente. Ahora que tenemos el valor del peso equivalente, vamos a encontrar el equivalente en gramos de la solución de hidróxido de magnesio con base a la división de ese valor. Hacemos la sustitución, 75 gramos de la sustancia, que ya nos da lo que es ese dato, el ejercicio, y lo vamos a dividir entre 29 gramos, que es el peso equivalente. Hacemos la división, 75 gramos entre 29 gramos, y nos resultará de que el equivalente en gramos es de 2.58. Ahora que tenemos el equivalente en gramos, vamos a pasar propiamente a la fórmula de la normalidad química. ¿Cómo vamos a encontrar la normalidad química? Primeramente, la normalidad química se simboliza a través de una letra N mayúscula y será igual a la división del equivalente en gramos que encontramos en el paso anterior, dividido entre el volumen de la solución. ¿Y cuál es el volumen? Son los litros, que ya nos da también el dato, el ejercicio, que es de 1.51 litros. Y luego que ya hemos identificado esos valores, solo pasamos a dividir. Dividimos el equivalente en gramos, que es de 2.58, entre los litros, que es de 1.51 litros. Hacemos la operación y al final nos dará de que el valor de la normalidad química es de 1.70 gramos sobre litro. Bien, lo podemos expresar de esta forma o colocamos la cantidad de esta manera, 1.70 y una letra N mayúscula. Y de esta forma hemos encontrado lo que es la normalidad química de la solución de hidróxido de magnesio. ¿Alguna pregunta, duda referente al ejercicio? No, Profe, buenos Sí, días. buenos Discúlpeme, días. pero yo voy a tener que dejar la clase por un ratito, que están fumigando aquí por mi casa. Vaya, está bien, no hay problema. Muchas gracias por informar. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta referente a este ejercicio de la normalidad química? Sobre cómo calcular lo que es el valor de N. Como vemos, es un procedimiento no muy complicado. Solo encontramos el valor del peso equivalente, luego el equivalente en gramos y pasamos a dividir el equivalente en gramos entre los litros de solución que va a proporcionar cada uno de esos datos el ejercicio. ¿Alguna otra pregunta referente a lo que es el ejercicio en cuanto a sus procedimientos? Ya que son ejercicios que vienen evaluados dentro de la guía individual de esta semana.
Muy bien, si está todo claro, vamos a pasar a la siguiente ejemplificación. Ahora vamos a abordar lo que es una ejemplificación de la fracción molar. Y la fracción molar implica un procedimiento mucho más accesible y así también mucho más fácil que el ejercicio anterior. Y tenemos acá el siguiente problema. Tenemos lo que es 2.57 moles de NaCl. Si alguien me dice y le doy un punto para nota de examen o para nota de guía, la fórmula química de qué sustancia es. ¿Cómo se llama esa sustancia? Que se representa a través de la fórmula NaCl o cloruro de sodio. ¿Punto para examen? Cloruro de sodio. Muy bien. ¿Y cómo es el nombre común? El nombre común del cloruro de sodio. Cloruro cásico. Muy bien, pero el nombre cotidiano que le damos al cloruro de sodio, muy bien. Ya en el chat mencionó el usuario 1GBSHRJ, que es la sal. Muy bien, ya tiene el punto. Y el NaCl o cloruro de sodio es la fórmula química de la sal común, la que usamos cotidianamente para saborizar lo que es la comida. Toda esa sustancia viene englosada en esta fórmula química. Y tenemos acá en este experimento lo que es la disolución de 2.57 moles de sal en 27.8 moles de H2O o agua. Y nos pide el ejercicio de que determinemos cuál es la fracción molar de la sal, ya que queremos conocer cuántas fracciones hay de sal dentro de esa cantidad total de agua. ¿Y cómo vamos a realizar el procedimiento? La fórmula química es la siguiente. La fracción molar se simboliza a través de la letra X y en el subíndice de la X vamos a colocar la fórmula química del soluto, ya que queremos conocer las fracciones del soluto, que es la sal, disuelto dentro de la solución, que es el agua salada. Y colocamos NaCl. Ahora, el valor de la fracción molar del NaCl será igual a la división del valor del soluto en cuanto a moles, que son del NaCl, que son 2.57 moles, divididos entre la sumatoria de los moles del soluto, que son de la sal, más los moles del agua, que son 27.8 moles. Hacemos la sumatoria de estas dos cantidades y nos resultará 30.37 moles de la solución total. Y ese valor vamos a pasar a dividir los moles del soluto, que son 2.57 moles, divididos entre 30.37 moles, que son los moles totales de la solución química. Y al final nos resultará de que el valor de la fracción molar del NaCl es de 0.085. ¿Qué significa eso? De que de toda la solución química equivale a lo que es en cuanto a fracciones 0.085 al NaCl. Y claramente vemos de que es una cantidad muy pequeña, ya que a nivel macroscópico vemos claramente de que hay un dominio del solvente que es el agua, que tiene lo que es la cantidad de 27.8 moles por encima de lo que es la sal, que tiene únicamente un valor de 2.57 moles. Y hasta acá encontramos el valor de la fracción molar de una solución química. Así que no sé si tiene alguna duda, pregunta referente a esta ejemplificación de la fracción molar. ¿Alguna duda? Como les decía, la clave es identificar los valores de los moles, tanto del solvente como del soluto, y a partir de ello hacer el desarrollo del ejercicio. Muy bien, si está todo claro, vamos a pasar entonces al siguiente punto. Como les mencionaba, estos dos ejercicios y amplificaciones vienen dentro de la actividad individual del 15% de esta semana como la parte práctica, ya los ejercicios de aplicación para aplicar los respectivos procedimientos.
Bueno, si no hay más preguntas o dudas referente a los temas abordados, tanto de la normalidad química como la fracción molar, con estos dos contenidos damos por cerrado lo que es la unidad 6 de química, sobre los compuestos químicos. Y para este día vamos a comenzar a rotular lo que es la unidad 7 sobre enlaces químicos. Asimismo, ya les explicaré luego lo que es la dinámica del foro virtual, pero hasta acá vamos a llegar en cuanto a la unidad 6. Así que vamos a pasar entonces para ir cerrando lo que es la sesión, rotulando lo que es la unidad 7, que lleva por título Enlaces Químicos, cuyos objetivos son indagar y nombrar correctamente compuestos químicos inorgánicos, describiendo sus propiedades fundamentales y aplicando las reglas de nomenclatura UPAC para comprender y valorar sus beneficios en el ser humano y su repercusión en el medio ambiente. Esta unidad es bastante dinámica, vamos a estar realizando algunos experimentos en los cuales vamos a identificar la familia de los compuestos inorgánicos, tanto los ácidos, los bases, los neutros, como también vamos a lo que es a generar las fórmulas químicas a partir de la nomenclatura UPAC, que es de la Asociación Internacional de Química Aplicada, en la cual hay un manual instructivo para poder generar todo lo que son las fórmulas químicas. Así que estos son los datos de la unidad 7 y la parte aplicada que les mencioné para ganar puntos del simulador. Luego de que terminemos la sesión, les voy a compartir las indicaciones para realizar ese procedimiento. Así que no sé si tiene alguna duda, pregunta referente a la unidad 7 o asimismo también a los temas vistos de clase para ir dando por cerrada la sesión. En cuanto a la unidad, ya les voy a facilitar lo que son los datos en el grupo de WhatsApp para que puedan anotarlos y rotular lo que es la unidad 7. Recordar de que la unidad 7 es evaluada. Si usted realiza creativamente la unidad 7, le voy a ponderar también puntos para su guía semanal. Así que también es evaluado esta parte de la rotulación de la unidad, como también la parte práctica que ya les voy a compartir, la actividad del simulador. Bueno, muy bien, si está todo claro, vamos a dar entonces por cerrar la sesión. Ya les voy a facilitar lo que son los datos de la unidad, como también el documento de la clase para que vayamos archivando, ya que son documentos que luego son tomados para evaluación. Así que vamos a llegar hasta este punto con lo que es la sesión, antes de que se nos finalice el tiempo. Muchas gracias por su asistencia. Así también, si tienen alguna duda, pregunta referente a las guías, siempre estamos ahí a la orden para solucionarles. Así que tengan un buen día, cuídense mucho y que tengan un excelente día. Nos vemos hasta la próxima. Adiós, profe, cuídese. Yes, profe. Profe.